son muchas, ¿no? Realmente son muchas las amenazas y los atropellos que tienen los pueblos para poder realmente gozar de los derechos, del principal derecho que les otorga la Constitución, que es a la tierra y a los territorios. Pero bueno, en este momento y desde hace muchos años que la expansión de las fronteras agropecuarias ha ido minando los territorios indígenas desde distintos lugares, aún en las zonas más rurales, ¿no? Hoy en día, muy adentro de, por ejemplo, la ruta 86, que es territorio originario de los Wichí de manera ancestral. Hay muchísimos emprendimientos muy grandes, sojeros, poroteros, y eso ha ido no solo disminuyendo muchísimo la cantidad de territorios que tienen las comunidades, sino además, toda esta problemática asociada que es por la ingesta de agroquímicos a través de, el viento que lleva el agroquímico hacia la comunidad, por la contaminación de las aguas. Así que bien el tema de todas las enfermedades asociadas a los agroquímicos es algo que están viviendo muy fuertemente las comunidades acá. Por otro lado, están, todas las dificultades que tienen que atravesar las comunidades que han quedado en zonas periurbanas, por ejemplo, en la ciudad de Tartagal, por el avance de la ciudad, ¿no? Un avance sin ningún tipo de planificación urbana, un avance que simplemente, la gente de la ciudad que va teniendo familia y que no tiene un espacio, se ubica en distintos lugares que ven como lugares vacíos, entre comillas, que son tierras indígenas en muchos casos, y se van asentando y eso va también minando, socavando el derecho a la tierra y el territorio de los pueblos. Por otro lado, hay ya otras problemáticas también gravísimas, como por ejemplo acá el basural de Tartagal está a metros de una comunidad guaraní, de la comunidad Pueblo Nuevo, y eso afecta muchísimo toda la salud de la población y el territorio y las posibilidades de producción sobre un territorio que ya queda contaminado. Después hay una comunidad chorote que está asentada a metros de lo que es la planta depuradora de líquidos cloacales, o digamos que fue al revés. Esta comunidad chorote fue desalojada 3 veces de sus, tierras ancestrales, y en este lugar, que es el último lugar en el que se asentaron, después de que lo hicieron, le construyeron la planta potabilizadora a 10, 20 metros, de su comunidad. Entonces, hay problemáticas muy fuertes también de enfermedades ahí. Así que es como una multiplicidad de temas y que están afectando a las tierras, a los territorios, a que realmente las comunidades puedan tener y desarrollarse dentro del derecho, ¿no? Conforme al derecho, con una vida mínimamente sana, de acuerdo a la cultura ancestral. Así es. Leda, tengo una pregunta, a ver, como para contextualizar todo esto que estás denunciando, que es gravísimo. También sabemos
que hay una ley nacional, que es la 26160, que ya fue sancionada hace muchísimo, en el 2006, y que propone un relevamiento, ¿no es cierto?, de estas tierras ancestrales ocupadas por estas comunidades a lo largo de la historia de sus culturas. Bueno, sabemos también que este relevamiento técnico, que era un relevamiento técnico, jurídico y catastral, justamente para que no los puedan correr ni movilizar de sus territorios, ¿no? Así la palabra lo dice jurídicamente, técnico, jurídico, catastral, y que también ha sido durante mucho tiempo, han dado mayores plazos para que esto se lleve a cabo como corresponde, y el último plazo propuesto es ahora en noviembre del 2021. Ustedes tienen este relevamiento hecho, ¿por qué no se cumple con la ley, con leyes nacionales? ¿Cuál es el problema? Bueno, fueron problemas varios también. Sí. En realidad, por suerte, por lo menos hace algunos años, empezó esto a funcionar porque la verdad que estuvo como, no sé, parado acá en la zona muchos años, digamos. Estaba en vigencia la ley, se había hecho los depósitos, se había comenzado a trabajar, se habían comprado camionetas, y de golpe todo se paró y estuvo años detenido sin una sola carpeta técnica en manos de las comunidades. Bueno, por suerte esto se revirtió y se empezó a trabajar hace, no sé, unos años, no te sabría decir cuántos, no le quiero errar, pero bueno, sí hay muchas comunidades en este momento que tienen el relevamiento técnico catastral, y eso lo que hace, o sea, es por un lado un avance muy importante, digamos, en cuanto a documentación que puedan tener las comunidades, que habla de lo que dice la resolución, es que la nación reconoce que la comunidad tal posee esas tierras en forma ancestral, actual y pública, ¿no? Y para las comunidades es un documento muy importante, pero lo que hace principalmente este documento es impedir desalojos de las comunidades, ¿no? Claro. Impide desalojos. Ahora no es, digamos, un avance contundente en relación a que las comunidades puedan tener escrituras sobre sus tierras. Por eso es este proyecto de ley de propiedad comunitaria indígena. Así que bueno, las comunidades relevaron las tierras que son de ocupación ancestral y actual. Ahora, muchas de esas tierras de ocupación ancestral y actual están en parte, en gran medida, un 20, un 30 o un 80% ocupadas a veces por sectores criollos, por emprendimiento, por soja, por lo que quieras, digamos, ¿no? Entonces, eso hace que, digamos, las comunidades, si bien pueden tener la demarcación territorial, siguen siendo tierras ajenas, ¿no? Por eso es una problemática muy compleja, muy, muy compleja. Por ejemplo, de las comunidades que yo varias veces estuve acá en el programa de ustedes denunciando, ¿no?, situaciones gravísimas de tala de monte o de, digamos, distintos problemas, tienen y cuentan con esa carpeta técnica, pero con eso a veces no pueden ni siquiera detener un desmonte, no pueden evitar el avance de terratenientes, en fin, digamos, la problemática es muy compleja, sigue siendo una deuda histórica con los pueblos, realizar un saneamiento mínimo de la situación territorial, un avance, digamos, imprescindible, sustancial, que necesitan los pueblos para resguardar sus territorios, defender el monte nativo.
las que tienen y pueden, que son muy pocas, ¿no? Ajá. Pero sigue siendo una deuda. Ojalá que haya voluntad política real de solucionar esta problemática, porque mientras se pierden los territorios, muchas comunidades pierden, como hablábamos recién, su salud, pero además se termina de desintegrar la cultura. Claro. Sigue habiendo esta ruptura profunda con las sociedades, culturas y espiritualidades ancestrales. Uh-huh. Te hago otra pregunta en base a toda esta declaración, porque sí, evidentemente es multifactorial la problemática, sí, la disputa, pero para sí, todos los que no entendemos, digamos, ni tenemos un contacto cotidiano con esta problemática, te hago esta Ajá. pregunta. ¿Quiénes son los sí, representantes de estos problemas y ante quiénes se hacen estos reclamos de tanta irregularidad, de tanta quita de terreno, de tanto avance sobre un pueblo ancestral? ¿Ante quién se hace este reclamo? ¿Por qué no hay oídos? Bueno, también yo me lo pregunto, ¿no? Es algo para lo cual no tengo respuesta. Hay, por un lado, dos instituciones que serían las centrales que debieran dar respuesta. Una a nivel provincial, que es el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta, una institución, el IPIS, que de ninguna manera representa a los pueblos y que no viene a solucionar todas estas problemáticas que tienen, ¿no? Que tienen las comunidades. Y después, a nivel nacional, está el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que bueno, interviene a veces en algunos conflictos, pero como te imaginarás, este tipo de problemáticas a las que hacemos referencia son problemáticas estructurales, ¿no? En las que tienen que ver, y lo que está en juego acá son intereses. Claro. Son intereses, hay intereses económicos en juego, y eso hace que para mover la aguja, para que algo pueda realmente venir a solucionar, tiene que ser desde una decisión política, ¿no? Que haga que realmente, por ejemplo, a las comunidades les otorguen las tierras y que verdaderamente puedan defender su territorio de el avance de empresas ajeras y demás. Y bueno, hasta que eso no se haga, imagínate que con la cantidad de comunidades, de pueblos, de situaciones que hay acá, algunas decisiones puntuales que se puede hacer no vienen a solucionar, no vienen a solucionar, no vienen a dar una respuesta contundente. Muy distinta es la situación de Rivadavia, Banda Norte, que hablamos en lo territorial, ¿no? Con esta sentencia histórica que consiguió la asociación, la Cajonat, una asociación de gente, bueno, Uchi, Chorote, Toba, bueno, esta sentencia de la Corte que hace que hoy puedan realmente contar con un territorio que, si bien está venido a menos por distintas explotaciones también y cuestiones de años en su territorio, pero bueno, hoy cuentan con miles y miles de hectáreas que están próximas a escriturarse y demás. Así que bueno, esa es una situación muy distinta, que es la que corresponde, la que por derecho, digamos, tienen los pueblos originarios, pero en el departamento San Martín, muy diferente, digamos, acá las comunidades siguen viviendo en tierras que tienen titulares registrales privados. Claro, claro.
Bueno, Leda, y me decías que como, digamos, representantes a nivel gubernamental, por lo menos de la provincia de Salta, está el IPIS, es decir, el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas, y comentabas que en realidad va al territorio, pero que no resuelve nada, porque no hay voluntad política. Y entonces, ¿para qué va? ¿Van por una foto? ¿Van por denuncias? ¿Cuál es la función en realidad? Mire, la verdad que en lo territorial, en esta problemática que, como decimos, tiene que ver con intereses, el IPIS, bueno, no concretamente no ha tenido nunca una intervención sustancial, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que el IPIS veo que resuelve son cuestiones vinculadas a resolver, por ejemplo, pasajes de las personas, por ejemplo, de Tartagal Salta, cuando tienen familiares enfermos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces le dan los pasajes, en Salta hay un albergue donde se pueden quedar las personas que están acompañando a bueno, familiares enfermos o que van por alguna gestión. Entonces, esas son cosas que veo que el IPI fue resolviendo. Ahora, en cuestiones como volvemos a decir, esto lo más estructural y necesario, bueno, realmente seguir esperando la voluntad política que pueda revertir este proceso, ¿no? Que es un proceso de enajenación de las tierras, de los territorios, que si no se revierte, bueno, ya es muy poco lo que queda, ¿no? Así que si no se frena. Sí. Nicolás Juárez Campos, ¿querés realizarle una pregunta a Leda Campos? Me preocupa el tema, cómo se está controlando el tema de la extranjerización de las tierras. ¿Hay algo en el norte? ¿Se mueve algún funcionario del gobierno nacional o provincial en ese sentido? O local, ¿no? También de Tartagal mismo, claro. ¿Hay alguna especie de control? ¿Qué saben de la adquisición de tierra de grupos? No, la verdad es que no. Por lo menos acá no hay nada visible, ¿no? No hay nada visible, digamos, que controle, algún organismo de control en relación a las tierras, a los territorios, teniendo en cuenta además la vigencia de la ley de bosques, ¿no? Sin embargo, las tierras se siguen desmontando y se sigue sacando madera y bueno, la verdad que es una situación muy crítica y que no cambia, ¿no? Que bueno, esperando que ojalá llegue la justicia para los pueblos originarios y se pueda por lo menos acceder al tema territorial. ¿Y qué pasa, Leda, con el gobierno local específicamente? ¿Desconoce totalmente esta situación o por lo menos intenta no mirarla, en definitiva? Y bueno, con los distintos gobiernos, vos me preguntás, Sandra, ¿por el gobierno municipal? Por el municipal, sí, por el de Tartagal, exacto. En general, no, sobre el tema territorio no se han posicionado tampoco. Viste que les arde, ¿no? Es algo, es una temática que les arde a los gobiernos, sea cual sea, y en general le huyen y en esa temática no se meten, no encuentran aliados las comunidades para esta lucha, ¿no? Son luchas muy, muy difíciles que realizan las comunidades como pueden, no solo a pulmón, sino con muchos dolores, digamos, es una lucha muy difícil, digamos, ¿no? Porque además tampoco la justicia
justicia en general les reconoce la propiedad de las tierras, por lo menos la propiedad, el camino jurídico, el acceso a la justicia es muy difícil para la gente de escasos recursos, ya lo sabemos, ¿no? Hay que contar con un abogado, y en este caso mucho más, y si hay una comunidad tratando de defender a nivel judicial sus tierras, pero por otro lado vos tenés a un terrateniente con más de un abogado, es una pelea muy desigual, ¿no? Se libre en cualquier campo, en el campo judicial, social, político. Es una pelea muy, muy desigual para las comunidades. Y bueno, nada, esperemos que realmente esto pueda se pueda transformar, no solo por la gente originaria, no, sino porque tenemos que darnos cuenta que la sociedad la construimos todos y somos todos, y no, porque eso no existe vernos como separados, ¿no? Eso nunca podemos pensar en la interculturalidad si pensamos en ellos y en nosotros. Acá en Tartagal somos todos y tenemos que pensar que una sociedad con diferentes culturas, con culturas de pie, ¿no? Con culturas vivas, eso nos hace muchísimo más ricos a todos y a todas, ¿no? Que podríamos pensarnos de manera muy diferente en lo social y en lo humano si damos respuesta, pero respuesta de verdad, digamos, la respuesta histórica que esperan las comunidades. Eso nos haría grandes como sociedad. Entonces me parece que si pensamos por ahí de otra manera y no desde el lugar de egoísmos y miserias, siempre desde el lugar del bolsillo, me parece que podríamos construir una sociedad diferente, digo, porque se habla muchísimo de la interculturalidad, ¿no? Sí. Y es como muy lindo hablar desde distintos espacios y en lo académico. Ahora en los lugares donde hay, digamos, una sociedad intercultural, o sea, intercultural en el sentido que acá convivimos muchas culturas diferentes. Por ejemplo, en Tartagal. Sí, sí. Una no indígena y muchas indígenas, ¿no? Ahora, ¿de qué manera construimos interculturalidad si en la base tenemos la injusticia? ¿De qué manera la interculturalidad necesita, digamos, es un término que para pensarse necesita de la igualdad, ¿no? De la igualdad, porque si hay desigualdad, entonces sigue habiendo una cultura dominada y otra dominante, ¿no? Para que haya interculturalidad tenemos que hablar de una sociedad, digamos, que se construye de otra manera, no desde la verticalidad, no desde la subordinación de una y desde la dominación de la otra. Entonces, me parece que es un término del que hablamos mucho y desde, lenguajes y llenarse la boca en academias y demás y en otros espacios. Ahora, en los espacios donde se convive, ¿no? Ahí sigue habiendo discriminación, sigue habiendo desigualdad, sigue habiendo dominación, sigue habiendo injusticia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Digamos, más vale sincerarse, ¿no? Más vale sincerarse, porque las cosas se siguen reproduciendo tal cual, digamos, con todos estos elementos de injusticia. Entonces, me parece que hoy en día el mundo está cambiando, que estamos viendo que podemos pensarnos de otra manera, y creo que es eso, ¿no? Que ese es el camino, que pensarnos que realmente si resolvemos esto y si estas culturas pueden seguir siendo culturas vivas, ganamos todo, ¿no?